Aunque sea doloroso, debes saber que no es bueno darle todo a tus hijos. En años anteriores, cuando un hijo no quería comer, los padres lo dejaban sin comer hasta que éste tenía hambre. Cuando no quería ir al colegio, los llevaban a trabajar al campo para que se dieran cuenta que una pala es más pesada que un lápiz y un cuaderno. Los padres de antes, a pesar de tener muchos hijos, sabían educar con valor y disciplina. La mayoría de padres no tenían estudios universitarios y, sin embargo, sabían cómo criarlos para hacer de sus hijos hombres correctos y no rebeldes. Y la casa era un lugar donde se vivía un ambiente de tranquilidad y respeto. En cambio ahora, la educación es más abierta y los niños son menos independientes, con menos principios y valores. Por eso, si tienes hijos, nunca le des todo aunque te duela. Si quieres tener buenos hijos en el futuro, debes criarles con principios y valores. Enséñales a ser productivos y que asuman responsabilidades desde pequeños. Y debes hacerle entender que en la vida no es siempre como uno lo desea y que para hacer realidad sus sueños debe ganárselo y esforzarse para conseguirlo. Ya que si le das todo fácil, crecerá con la idea de que el mundo funciona de esa manera. Y cuando lo veas de grande, vivir frustrado al no poder superar los obstáculos de la vida, de ver cómo se deprime y sufre cuando las cosas no le salen bien, te darás cuenta del gran error que cometiste. A veces los padres, con la finalidad de no ver sufrir a sus hijos, los sobreprotegen en exceso, pero olvidan que todo en exceso es dañino. Y nunca olvides que tan importante como alimentarlo y cuidarlo es enseñarle a vivir valiéndose de sus propios medios para poder sobresalir en la vida. Y el mejor regalo que los padres pueden entregar a sus hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia. Por eso, enséñales a cumplir con sus deberes y obligaciones, a poder resolver situaciones adversas, a cooperar en casa y respetar a los demás. Explícale que equivocarse es humano, enséñale a poder levantarse en cada caída y a respetar las decisiones ajenas. A pesar de su corta edad, él entenderá cada una de tus palabras y sabrá exactamente lo que le estás aconsejando. Y es necesario que comprendan que algún día te irás y no estarás para protegerlo y ayudarlo. Y es por eso que debes transmitirle amor y sabiduría desde pequeño. Ver crecer a los hijos por el camino correcto es algo que todos los padres desean y por esta razón es mejor educarlos correctamente, a pesar que muchas veces duele en el alma al momento de ponerles disciplina y respeto. Pero recuerda que el rol principal de los padres no es agradar a los hijos, sino de educarlos correctamente para que cuando se conviertan en adultos sean personas responsables, con principios y valores. Y un dato muy importante que no debes olvidar es que los niños son imitadores por naturaleza. Es decir, ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y por ello, debes tener cuidado de cómo te comportas delante de ellos. Este video es producido por Rispe, de Risitas Perú.